Iniciamos el relato histórico de la campaña libertadora. Estábamos ubicados, lo dijimos, en el año 1819. Dentro de este año vamos a ubicarnos en el mes de mayo hasta el mes de agosto. Y comenzamos también por una ubicación geográfica. Actualmente tenemos los países de Venezuela y de Colombia. Observen ustedes, en la línea negra reteñida se marca la frontera entre los dos países. Y concretamente para el año del cual estamos hablando, nos vamos a ubicar en el oriente de Venezuela, los llanos orientales, y en los llanos de Casanare y Arauca, y en el actual departamento de Boyacá, Cundinamarca y Santander de Colombia. Ahora estamos observando un mapa de la época, comienzos del siglo XIX. Entonces vamos a encontrar el río Orinoco en Venezuela, el río Arauca, que limita entre Colombia y Venezuela, y los llanos orientales, en ese entonces del virreinato de la Nueva Granada, Casanare. Aquí podemos apreciar, insistiendo en la ubicación geográfica, en el caso de Venezuela, el río Orinoco y del río Apure. Y para el caso de Casanare y Arauca, el río Arauca. Esa es el área y la región que nos va a servir de escenario para el recorrido de la campaña libertadora. Aquí tenemos más detallado el río Orinoco. Prestar mucha atención a el punto rojo que indica Ciudad Bolívar. Se llama así actualmente y existe, pero en ese mismo lugar estaba ubicado, para la época en que estamos hablando, una población que se llamaba Angostura. Angostura. Tenemos el recorrido entonces del río Orinoco, del río Apure y el río Arauca, que nos van a acompañar durante nuestro recorrido. Corresponde al escenario de Venezuela, el río Apure y el río Orinoco. Para el escenario de la Nueva Granada corresponde desde el paso del río Arauca, es decir, Casanare y Arauca. Muy bien, entonces aquí ya vamos a encontrar la ruta general. Habíamos hablado en Venezuela de Angostura. La línea roja la vamos a seguir junto con los nombres que llevan un fondo en verde, que nos van indicando el paso de avanzada por Venezuela, el cruce a la Nueva Granada, Tame, Pore, Nunchía, Paya. Importante este sector del páramo de Pisba, Socotá y Socha como una de las primeras poblaciones en el descenso del páramo. Y luego, muy cercanas, las poblaciones de Tasco, Corrales, Gámeza, Tópaga, Sogamoso, Duitama, Bonza, Paipa, Toca, Tunja, al Pantano de Vargas, y luego el puente de Boyacá, que nos llevará a Venta Quemada y Santa Fe. Pero aquí me regreso
porque en Tasco, cuando lleguemos a esta localidad, nos vamos a referir cómo el Ejército Libertador busca una nueva ruta, y es por el Valle de Serinza a una población de Beteitiva, para llegar a Tutasá, Belén, Serinza, Santa Rosa, y de nuevo a Duitama, Bonza y Paipa. Bueno, tenemos ahí el mapa, la ruta en general. Ahora, en este gráfico estamos concretamente ubicando el escenario de Venezuela, y el recorrido por Venezuela es desde el mes de mayo a los comienzos del mes de junio. Entonces, ¿qué pasa en Angostura? Nos vamos a ubicar a finales del año 1818 y comienzos del siglo XIX, febrero, porque en esta población Bolívar logra planear y organizar un congreso que lleva ese nombre, Angostura, un congreso supremamente importante. En ese mes de febrero, 26 delegados de las provincias que pudieron llegar, pero esos delegados en ese primer congreso acuerdan cuál sería el fundamento ideológico que iría a acompañar y a justificar el recorrido de la campaña libertadora. Entre esa ideología está proclamar la libertad de los esclavos, proscribir la monarquía, no más la monarquía, declarar la independencia, la libertad para todos los granadinos y venezolanos. Como observamos, desde Angostura comienza a conformarse un pequeño ejército de llaneros, venezolanos, de extranjeros también, y van a encontrar primer caserío que se llama el 70. Allí llegan el 23 de mayo. En esta aldea, que es un caño muy cerca a Mantecal, poco ejército que se ha conformado hasta el momento, se reúne en ese lugar. ¿Por qué es importante? El lugar y la fecha, el 70 como lugar y el 23 de mayo, tienen como importancia porque en ese lugar se acordó iniciar una campaña con un fuerte ejército que se iría organizando para llegar a la Nueva Granada, integrarse con el ejército de Santander y, después de cruzar el altiplano, llegar a Santa Fe de Bogotá. En esta aldea queda acordado el plan de la campaña libertadora y comienza ahí el 23 de mayo. Por eso el ejército llega en mayo 27 a Mantecal. En la medida como avanzan, van reuniendo más integrantes, soldados llaneros que se van uniendo, campesinos, indígenas también, esclavos a quienes se les ha declarado la independencia. En la aldea del 70, el 23 de mayo, se toma la decisión de emprender la campaña libertadora con rumbo a la Nueva Granada. Entonces, en un cuadro que ha pintado el pintor José Olavio Castaño en la exposición del del Congreso de la República en marzo del año 2019, lo titula Aldea de los 70, y aquí podemos observar cómo y en qué consistió dicha reunión. Fue en unas condiciones muy precarias del ambiente, pero lo importante de esta reunión consiste en la decisión que se toma de iniciar la campaña libertadora. Estamos ya en los llanos de Apure,
todavía en Venezuela. Contemplen ustedes una escena ya en el atardecer de los llanos orientales, pero los llanos de Apure, en Venezuela. Las siguientes escenas nos siguen mostrando el ambiente por donde tendrían que pasar los ejércitos, la llanura de todo Venezuela. Por esta época comienza el clima a mostrar la estación de invierno. Es muy fácil comprender cómo se soportaba esa estación comenzando, y a medida como avanzaba en el mes de mayo y julio sería más fuerte. En la siguiente escena vamos a observar en un cuadro del pintor José Olavio Castaño. Es una exposición de este pintor con 22 cuadros que expuso, una exposición que presentó en el Congreso de la República en el mes de marzo del año 2019. Si observamos detenidamente el cuadro del pintor José Olavio Castaño, le da como nombre Invierno en los llanos de Apure. Es suficiente la ilustración para entender el clima y la lluvia que tenían que afrontar los ejércitos. Se dirigen a la población de Mantecal y es el 27 de mayo. Estos son aspectos, escenas de las regiones por donde tienen que cruzar los ejércitos. Esos son paisajes de los llanos orientales. Estamos todavía en Venezuela y nos vamos a dirigir a otra población muy importante que es Guasdualito. A esta población ya llegamos entre los días del 2 al 3 de junio. Nos aprestamos ya al cruce del río Arauca para llegar a la Nueva Granada. En su avance, el ejército que dirigía Bolívar, para el 4 de junio, tiene previsto cruzar el río Arauca. Y así lo hacen durante el día 4, 5, 6 de junio. Pero veamos alguna escena en qué consiste cruzar al estilo de los llaneros, atravesar un río crecido y en época de invierno, sin abandonar sus caballos, su ganado y por supuesto y ante todo defendiendo la vida. Las escenas nos muestran cómo se va pasando por los distintos brazos donde se ha desbordado el río. Logran cruzar en estos 3 días el río Arauca y el propósito inmediato es llegar a la población de Tame y logran hacerlo el 11 de junio. Porque es importante Tame. Allí los está esperando Francisco de Paula Santander con su ejército. Y allí se va a dar el encuentro de los 2 comandantes, el uno con su ejército que viene de Venezuela y el otro con su ejército
de los llanos de Casanare y Arauca. Hay una población anterior que es Betoyes. Estamos observando la valla de Betoyes que se refiere al Bicentenario y Betoyes, cuna de la libertad. En este lugar fue el primer encuentro entre Santander y Bolívar. Actualmente es un negocio de comidas y bebidas, pero la intención es llegar a convertir ese sitio en un lugar de patrimonio histórico. Vemos un monumento a los caballos, porque nos vamos a dar cuenta cómo el caballo fue el factor determinante en todo el proceso de la independencia. Seguimos con algunas escenas en la población de Tame. Allí se aprovecha pasar algunos días de descanso, pero ante todo organizar y conformar la estructura de los dos ejércitos que se van a convertir ahora en uno solo, y es el que va a seguir marchando por los llanos y además va a encontrar el camino para llegar al altiplano de la cordillera y conseguir la meta que se han fijado desde el principio, llegar a Santa Fe. Este monumento en honor a Santander y a Bolívar en Tame por el encuentro que tuvieron y el acuerdo al cual llegaron. Para el 22 de junio, ya los dos ejércitos unificados llegan a una población supremamente importante que en la época era la capital, y es la población de Pore. Allí se habían reunido las tropas venezolanas, las tropas extranjeras, con las tropas neogranadinas de Santander. Ya llega a formarse un solo ejército muy fortalecido. Son monumentos que nos van contando la historia y sobre los cuales vamos sustentando este relato donde la historia va contando su misma historia. Esta es una declaración de Pore que ayuda a fortalecer ese movimiento de la búsqueda de la independencia y de la libertad, y es una muestra de respaldo y de motivación para los ejércitos y los comandantes que están promoviendo esta campaña. Este es otro parque temático alusivo a los hombres y mujeres que iban engrosando y dándole más estabilidad y seguridad a los ejércitos unidos. Algunas escenas que tenemos de esta población, y es un lugar que han querido conservar como patrimonio histórico. Este sitio es construido desde la época del siglo XVI y XVII, se ha conservado y se ha querido hacer un centro de difusión histórica, pero en esas gestiones se encuentra el gobierno y las autoridades de la localidad. La celebración del Bicentenario comenzó en cada uno de estos pueblos en la medida como la fecha recordaba o el paso de las tropas o la decisión que se iba tomando en cada una de estas poblaciones. Por ejemplo, en Pore, ellos comenzaron desde el mes de junio la conmemoración del Bicentenario. Dice la crónica: en Pore, Casanare, comenzó la celebración del Bicentenario. No consistirá solo en eventos culturales. Las mujeres libertarias
serán exaltadas y será especial énfasis en la generación del tercer centenario. Es oportuno destacar, hacer mención a la Legión Británica, la legión de extranjeros que conformaban el ejército. Observen ustedes la composición de esa legión extranjera. Esta es una gráfica y un estudio realizado por la Vicerrectoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con su sede en Tunja. Noten cómo nos indica el porcentaje de irlandeses, escoceses, alemanes y de otras nacionalidades y de ingleses que se habían unido a la gesta libertadora. Nombres para recordar los que vemos en esta imagen de distintas nacionalidades de Europa acompañaron y de manera muy activa estuvieron durante todo el recorrido de la campaña libertadora.